¿Quién busca la verdad? ¿Quién busca la verdad? ¿Quién busca la verdad? Aunque no lo sepa, busca a Dios. ¿Quién busca la verdad? ¿Quién busca la verdad? ¿Quién? Buenas tardes, vamos a comenzar las sextas jornadas de espiritualidad carmelitana que celebra la Orden Seglar de los Carmelitas Descalzos de Cádiz, que como habéis visto en el tríptico que se ha repartido y en los carteles que están por ahí, el tema es Eliestein, ¿quién eres tú? Va a haber una pequeña biografía de la santa y después, mañana y pasado, vamos a tratar el tema de unos poemas de la santa sobre Pentecostés. La encargada, bueno, está aquí, el miércoles 22 de mayo, Eliestein, una mujer de precio tiempo. Mañana, ¿quién eres tú, dulce luz? La experiencia del Espíritu Santo en Eliestein. Y el viernes, tu cuerpo cala misericordiosamente en mí, la experiencia de Jesús sacramentado en Eliestein. La ponente es Mirna Najat Torbay, es carmelita descalza seglar. Nació en Venezuela de padres libaneses, ingeniera civil, diplomada en docencia universitaria, diplomada en pastoral de la salud, máster en mística y en ciencias humanas, licenciada en ciencias religiosas. Ha impartido numerosas conferencias, retiros, ejercicios espirituales, talleres. Vive en Ávila, en el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista, más conocido como el CITES, también conocida como Universidad de la Mística, de cuya comunidad internacional forma parte y allí desempeña el oficio de secretaria. Es miembro de la Orden Seglar de los Carmelitas Descalzos. En los últimos años prestó un importante servicio a la misma, colaborando de modo muy activo en la redacción de los nuevos estatutos provinciales de la nueva provincia ibérica de Santa Teresa de Jesús, nacida de la reunificación de 5 de las 6 provincias tradicionales de España en el siglo XV. Como es costumbre en nuestras jornadas de espiritualidad, al final de la iglesia se van a colocar unos sobres porque realizamos conjuntamente con las jornadas de espiritualidad una campaña solidaria. Que este año hemos recibido este mensaje de nuestros padres y el dinero va a ir destinado a este proyecto. Los padres carmelitas descalzos están escuchando el grito de ayudarnos de nuestros hermanos de las comunidades de frailes carmelitas descalzos en Burkina Faso. Os pedimos que leáis esta noticia silenciada tristemente en España, pero presente desde hace muchos meses. Debemos atender la llamada que nos están diciendo, ayudadnos por el amor de Dios, y poder así responder a la cantidad de desplazados y refugiados venidos a nuestra parroquia de la Santísima Trinidad y el convento del Carmen de Deobou y en Ouagadougou. Vienen sin nada, muchas veces, acogidos por familiares cuando los tienen. Queremos aliviar todo el peso que está suponiendo esta injusta guerra del terrorismo de organizaciones yihadistas en el Sahel. Cuando uno lee y escucha en su corazón este testimonio, nadie viene a verlo. Escuchamos sobre las organizaciones humanitarias, pero ya no las vemos. Nuestros hermanos piden nuestra ayuda para que se sientan visitados, no olvidados. Os pedimos que cada uno aporte lo que sienta que es necesario para vivir. Hay de todo, familias, huérfanos, viudas, jóvenes sin trabajo, todos desplazados de sus poblados y ahora son ya de nuestra parroquia.
gente que viene a nuestros conventos pidiendo ayuda, para ayudar y que los padres carmelitas puedan visitarlos llevando comida, medicinas, etc. El dinero que recojamos se enviará a la Casa General en Roma, que lo remitirá a los padres de Burkina Faso. Esa es nuestra campaña de solidaridad este año, que tiene el nombre, que lleva el nombre Obras quiere el Señor, en palabras de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Los sobres se colocarán al final de la iglesia, y que cada uno aporte lo que buenamente pueda o quiera, ¿vale? Bueno, pues ahora le damos la palabra a Mirna para que empiece con la primera charla. Muchísimas gracias, Manolo, por esta presentación. Realmente con decir que soy hermana de Carmelo Seglar, miembro de la comunidad espírita, me doy de verdad muy bien presentada. Gracias, Pilar, también por haber sido ese vínculo también por hacer ese vínculo entre unos y otros, a toda la comunidad, a todos los hermanos y hermanas de Carmelo Seglar, a todos los que estáis aquí presentes. Muchísimas gracias por reservar este tiempo, gracias a las madres carmelitas, mis hermanas queridas, y muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí y en especial de poder hablarle de esta mujer, Edith Stein, esta insigne hija de Teresa de Jesús, como lo es la filósofa y mística. Una mujer ciertamente para nuestro tiempo. Voy a comenzar leyendo un fragmento de una carta escrita en septiembre de 1945 por Fritz Kaufmann, un filósofo judío alemán, su gran amigo, dirigida a otro colega, Marvin Farr. Fíjense que esta carta está escrita en 1945 y él murió en 1942. Y dice así: estoy desolado por la muerte de Edith, aunque espero, quizás en contra de toda esperanza, que la noticia demuestre ser falsa. Con Hans Lips y con ella se han ido mis mejores amigos de Gotinga y mi vida se ha empobrecido mucho. Difícilmente podrán imaginar lo que Edith Stein significó para mí durante la Primera Guerra Mundial, cuando ella hizo todo lo posible por mantener vivo mi espíritu y por tenerme al corriente de los acontecimientos intelectuales que se producían dentro de nuestro movimiento y al exterior. Ella era aquella clase de genio de todo nuestro círculo que se preocupaba de todo y que atendía a todos con verdadero amor de hermana, y que cuidó también de Husserl cuando estuvo gravemente enfermo en 1918. Fue como un ángel de la guarda para Lips durante los años de su aflicción. Cuando yo hablé con ella por última vez en el convento de Colonia, eso fue quizás alrededor del 16 de octubre de 1936, fíjense, muchos años antes de su muerte, sentí que no volvería ya a verla. Pero ¿quién iba a pensar que esos animales no iban a detener su crueldad ni siquiera ante las puertas de un convento, y que ella iba a morir como tuvo que hacer? Ingresó en las Carmelitas porque quería ofrecer su vida y sus oraciones en esa comunidad ascética por la salvación de la humanidad. Tuvo éxito después de todo en esta suprema tarea. Tuvo éxito. Se presentaba de mí. Y continúa la carta escribiendo: me permite terminar estas pocas palabras
palabras sobre mi amiga, con algunas líneas de Husserl escritas el 20 de septiembre de 1915, poco después de que yo perdiera a mi padre, y cita: no mueren propiamente aquellos a quienes veneramos con amor. Mueren y ya no hacen nada, ya no nos hablan, no nos piden nada, y sin embargo, al pensar en ellos sentimos que estamos en presencia de ellos, sentimos que nos miran el alma, que se identifican con nuestros sentimientos, que nos entienden y que aprueban o desaprueban algo que estamos haciendo. Sentimos que estamos en presencia de ellos, aquí y ahora. Sin duda, Él nos acompaña en esta presentación, que prácticamente todos los textos son de Él. Ella se nos va a presentar, ¿vale? Poca cosa voy a añadir. Con esta declaración de amor damos inicio, miren qué bonita carta, ¿no?, que escribe este hombre 3 años después, una declaración de amor increíble. Damos inicio a esta conferencia cuyo único objetivo es narrar brevemente la historia del camino recorrido por una persona con nombre propio, Edith Stein, una mujer de nuestro tiempo. El eje transversal será su biografía narrada desde su experiencia vital en sus múltiples dimensiones y en la que irán apareciendo personajes, circunstancias y sobre todo su pensamiento y sus propios escritos. Lo haremos diferenciando las 4 etapas fundamentales de su vida: la infancia y adolescencia, la parte del estudiante universitario en primeros años como filósofa y luego a partir de su bautismo en la Iglesia Católica y finalmente con Carmelita Descalza. Luego acabaremos presentando a manera de síntesis las líneas que consideramos fundamentales en su camino espiritual. Veamos entonces esa breve reseña biográfica. Ahí está toda su familia. Esta es su madre, Auguste, su padre, que falleció siendo ella muy joven, y sus hermanos. Aquí están los 7 hermanos que sobrevivieron, o sea, que estuvieron vivos, ¿no? Porque la madre tuvo varios partos, murieron varios de ellos. Como sabemos, Edith nació en 1891 en Breslau, en el seno de una familia judía, precisamente el día en que se celebraba la fiesta de Yom Kippur, el día del Gran Perdón, una de las fiestas más importantes del judaísmo. Ya con estas pocas líneas aparecen 3 temas fundamentales en la vida de Edith: la familia, el pueblo judío y el amor de Dios por su pueblo, expresado en términos de fidelidad y perdón por esta gran fiesta que se celebraba. Era la fiesta del amor de Dios, del perdón de Dios, la fiesta del Yom Kippur. La familia era el fundamento de la vida judaica. En ella se forjaba el espíritu de solidaridad y ayuda entre parientes y allegados, además de la práctica del arrepentimiento y del perdón, puesto que Dios perdonaba constantemente a los suyos. Ella misma nos cuenta los detalles en La vida de una familia judía, un texto que escribe en 1933 tras la llegada de Hitler al poder, con el fin de dar a conocer la verdadera dimensión de la familia judaica tan deformada en aquel tiempo. De hecho, desde su prólogo nos afirma que en todos los sectores del pueblo alemán hallarán personas, así como empleados, vecinos, compañeros de escuela y universidad, y han tratado de cerca a la familia judía y han encontrado bondad de corazón, comprensión, cálido compartir y disponibilidad. Edith quería mostrar en ese momento, 1933, en que estaba comenzando esa persecución acérrima por los judíos, quería digamos, presentar
a la familia judía normal, a la familia del día a día, como hoy podríamos presentar a una familia judía que vive el día a día y que quiere vivirlo en paz, o a una familia musulmana, o a una familia hinduista, o a una familia budista, que no quiere estar en los conflictos y que quiere paz y unidad. En todo caso, ella se remonta a la vida de los bisabuelos maternos, nos cuenta de la unión familiar, la generosidad, la religiosidad, la profunda piedad y vida de oración en que vive, de cómo el bisabuelo siempre había amado a su mujer con gran ternura y cómo siendo ya ancianos y viviendo en gran pobreza, eran capaces de ahorrar algo para dar a los más pobres, sin distinción. De sus abuelos maternos nos dicen que trabajaron mucho, siempre juntos, codo a codo, y que el abuelo hacía una hospitalidad sin límites. Esa casa fue siempre un referente de amor social y unidad familiar que todos recordaban con alegría. Edith creció en un hogar en el que sus miembros tenían un gran sentido de solidaridad. Esto era un valor muy importante. Ni su madre ni sus hermanas escatimaban esfuerzos o recursos cuando alguien las necesitaba, aunque hubiese que viajar muchos kilómetros para acompañar a quien lo pidiese, llevar a la tía enferma al balneario, asistir a otra que se había sometido a una difícil operación o cuidar a una madre tras un parto. También la amistad era un valor importante en su familia y siempre unos y otros hacían el esfuerzo por trascender los egoísmos personales. De hecho, escribe: la fraterna fidelidad y el cariño eran mayores que las discrepancias. Miren qué precioso y qué actual, ¿no? Qué actual. Fíjense. La amistad, la fraterna fidelidad y el cariño eran mayores que las discrepancias. Y esos vínculos se fortalecían en el trato frecuente, en las tardes de bordado, las tardes de té, las fiestas, los paseos o en las largas conversaciones íntimas, que hoy en día serían nuestras actividades en las comunidades, las actividades de las cofradías, eso que une tanto, las celebraciones, etc. A los 14 años decidió dejar la escuela porque estaba harta de aprender cosas que no le eran útiles para la vida. Mirad, 14 años. Sentía que no avanzaba en sus conocimientos y se quejaba de las muchas cuestiones que allí se daban de pasada. Así pues, apoyada por su madre, se marchó a casa de su hermana en Hamburgo para ayudarla con el cuidado de los niños y a su vez aprender los asuntos de la administración doméstica, pues poco sabía de ello. En aquel hogar no se hablaba sobre cuestiones de fe, puesto que la hermana y el cuñado eran ateos y lo expresaban abiertamente. Los dos eran judíos, pero se declaraban ateos. Aquello hizo que él tomase conciencia de su propia verdad ante la cuestión de la religión, por lo que decidió libremente abandonarla del todo. Mirad la cara chiquilla que tiene, 15 años, a esa edad, con esa carita, miradla, decide dejar la escuela porque no le enseñaban nada bueno para la vida, decide dejar la religión porque además de que su hermano y su cuñado eran ateos, se habían declarado que no querían nada con el judaísmo, ella dice que en esa casa leía unos libros que había que tener muchísima madurez para poder digerirlo, que no cualquier persona estaba en capacidad de leer. Pero bueno, a esa edad toma conciencia de que quiere abandonar todo y la madre no se impone, la madre no se lo limita. Fíjense, estamos hablando de un siglo atrás, más de un siglo atrás. Evidentemente,
Pasados unos meses, sintió la necesidad de continuar los estudios. Acabó su bachillerato y aprobó exitosamente el examen para acceder a la universidad. Pero a pesar de sus logros, ella experimentaba un gran vacío interior. Valoraba mucho la libertad y la autodeterminación. Era poco expresiva y fundamentalmente demostraba su amor y cercanía a través del servicio. En 1911, siendo una joven de 20 años, ingresó a la Universidad de Breslau para estudiar psicología, movida por su profunda convicción de estar en el mundo para servir a la humanidad, convicción que daba sentido a su existencia. También se interesaba por la política, era una entusiasta liberal, y más aún por la historia, a tal punto que llegará a dudar si no habría de ser ese su campo de trabajo, y así lo expresa. Ambas cosas produjeron una extraordinaria y fuerte conciencia de responsabilidad social, un sentimiento en favor de la solidaridad de todos los hombres, pero también de la comunidad. Era una mujer que en esa época pues, se entusiasmaba con todo. Fijaos, política e historia como instrumentos de responsabilidad social, solidaridad, justicia y cuidado de los más pequeños. Ese amor que busca y apuesta por el bien de todos. El hecho es que definitivamente la psicología no era su campo. En cambio, lo que hasta aquel momento conocía de la fenomenología le entusiasmaba mucho, porque consistía fundamentalmente y esencialmente en un trabajo de clarificación y era lo que ella necesitaba. Así decidió cambiar el rumbo y trasladarse a Gotinga, atraída por la escuela fenomenológica de Husserl. Mira, en esa época la carrera de psicología estaba naciendo. Todavía no era una ciencia muy desarrollada. Y además de eso, en la universidad no le ofrecían un plan de estudio por el cual ella se tenía que guiar, como normalmente hacen las universidades, ¿no? Que hay una serie de asignaturas obligatorias, algunas optativas y ya no. Ella tenía que elaborar su plan año tras año, elaborar su plan de estudio. Le daban una serie de asignaturas a elegir o una serie de créditos y ella misma se elaboraba su plan de estudio. Por supuesto, una mujer tan inquieta y tan inteligente, es verdad que cogía las asignaturas correspondientes a la psicología, pero además una cantidad de asignaturas. Por ejemplo, su primer contacto con la Biblia fue una asignatura en que daba un estudio sobre la Biblia o un estudio sobre los evangelios, porque la mujer estaba interesada, siendo en esa época atea, que lo hacía más por cultura, por conocimiento, que por fe. Llegó a aquella ciudad, obviamente había escuchado sobre la cuestión de la fenomenología estaba en auge. ¿Y qué es eso de la fenomenología? Eso es una rama de la filosofía que intenta profundizar en los fenómenos, en las realidades, en las situaciones, e intenta alejar de sí los prejuicios y los conocimientos previos para adentrarse en el fenómeno. Es una cuestión bastante compleja, pero que en su momento representaba todo un aire nuevo en la cuestión de la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía estaba totalmente invadida por la cuestión del individualismo, del materialismo, del existencialismo, del cientificismo, ¿verdad? Y toda aquella buenísima filosofía que se solía hacer desde los antiguos griegos había dejado de hacerse. Entonces Husserl, digamos, de alguna manera profundizó, porque algunos anteriores a él ya habían trabajado con el método fenomenológico, pero fue Husserl quien de alguna manera lo simplificó y lo puso en valor. Y era un método que partía también de la persona,
del hombre, un tema que también por esa época se había dejado de lado mucho tiempo. Por lo tanto, Edith se entusiasma con la fenomenología, se traslada a Gotinga, donde estaba la escuela fenomenológica, digamos, representada por Husserl y otros grandes fenomenólogos, y comienza en 1913 la carrera de filósofo. Su primer encuentro con el maestro Husserl fue en una entrevista para ser admitida a su curso, y desde el primer momento él se dio cuenta que estaba ante una mujer muy inteligente. La inteligencia le pesaba a él. Como era tan inteligente, era incomprendida por las personas que le rodeaban y todo, y claro, le pesaba, ¿no? Él fue avanzando en sus estudios y su nombre se iba reconociendo entre los fenomenólogos. Eran tiempos en los que uno de los temas que les ocupaba era el de la empatía. Husserl hablaba de ello, pero no daba claramente con el concepto. Claro que hoy en día la cuestión de la empatía nos suena mucho, ¿sí? La empatía, oye, una persona empática o empatizando con esta persona, ¿no? Pero en aquel momento era toda una novedad la cuestión de la empatía. Y Husserl comenzaba a hablar de ello, pero no acababa como que de definir muy bien de qué iba la empatía. Y entonces Edith se interesa en el tema de la empatía y lo elige ese tema para hacer su tesis doctoral. Y decidió trabajar. Durante el otoño de 1913-1914, la cuestión de la empatía ocupaba prácticamente todo su tiempo, y cuanta más información recopilaba al respecto, más crecía su confusión, pues no acababa de apropiarse del tema, y los escritos del maestro eran bastante imprecisos. Incluso llegó a plantearse la posibilidad de abandonar el doctorado y conformarse con su título de magisterio. Todo le parecía un absurdo, que superaba sus capacidades y su angustia era tal que prefería perder la vida antes de continuar con ese estado. Llegó incluso a afirmar, lo tiene por escrito: yo no podía ir por las calles sin desear que un coche me atropellara. Mirad el nivel de angustia que vivía esta mujer. Y si hacía una excursión, tenía la esperanza de despeñarme y no volver con vida. La crisis profunda en la que estaba metida esta mujer. No se encontraba, ni se hallaba con lo que estaba leyendo, con lo que estaba estudiando, no encajaba. A pesar de que le encantaba la fenomenología, estaba en el círculo de fenomenólogos, pero al entrar con el tema de la empatía, nada le ¿cómo se dice? Nada le calzaba, nada le cuadraba, nada. Sin embargo, gracias al apoyo incondicional de su amigo, el filósofo judeo converso al protestantismo, Adolf Reiner, pudo seguir adelante con su cometido. De hecho, si alguien se interesa en leer algo sobre fenomenología, Adolf Reiner, este filósofo, tiene un librillo pequeñísimo, Lecciones sobre fenomenología. Y con ese librillo pequeñísimo basta para entender en palabras sencillas y en palabras muy claras toda la cuestión de la fenomenología, ¿no? Y este era un gran amigo de Edith que le ayudó muchísimo en ese proceso de su tesis doctoral. Hacia mediados de 1914, el ambiente de guerra se hacía sentir. Y solo se hablaba de lo que podría suceder. La mayoría de sus compañeros y profesores sentían el deber de servir a su país en aquel momento tan crucial, y así lo hicieron. Y muchos de ellos, sin importar la religión que profesaban, se alistaron en el ejército alemán. Muchos de los judíos conversos, de los protestantes,
de los católicos, sin importar qué confesión tenían, simplemente se sentían profundamente alemanes, se alistaron en el ejército y se fueron a servir al país. ¿Os acordáis de la carta de Kaufmann? Al inicio, cuando leímos la carta de Kaufmann, cómo nos dice que para él y para Liszt, que estaban en pleno frente de guerra, Edith supuso un gran apoyo para él. Bueno, ella sentía que no podía quedarse de brazos cruzados, así que hizo un curso de asistente de enfermera ofreciendo su servicio voluntario y sin condiciones a la Cruz Roja, a pesar de la preocupación familiar por el riesgo que suponía. Obviamente, ella no puso condiciones cuando se puso a disposición de la Cruz Roja, no puso ninguna condición, no dijo mándeme a este hospital, mándeme a este otro, no. Se ofreció libremente, sin condición. Eso causaba muchísima preocupación a su madre. Durante su formación, pudo hacer algunas prácticas en un hospital donde tuvo la impresión que los enfermos estaban poco acostumbrados a una atención esmerada y cariñosa, y que en esos lugares de dolor permanente, fíjense lo que dice, se podía encontrar un amplio campo para ejercer el amor al prójimo. La mujer era atea, pero tenía un corazón increíble. Su corazón compasivo estaba siempre atento a las necesidades de los demás. Así pues, tras un tiempo de espera, en abril de 1915, fue destinada a un hospital austríaco donde puso en práctica no solo los conocimientos adquiridos como enfermera, sino especialmente su experiencia en torno a la cuestión de la empatía. Allí fue donde probó realmente todas esas teorías que tenía ella respecto a la empatía, que ya diremos una palabrita. Allí en ese hospital fue donde verdaderamente pudo entender y poner en práctica y vivir lo que era verdaderamente la experiencia, ¿no? Esa experiencia. Fueron casi 6 meses en los que tuvo que afrontar un sinfín de situaciones diversas. Desde defenderse de los piojos, un tormento, dice ella, al que le tenía horror, pasando por las inmoralidades de las fiestas del personal. Imagínense ustedes esos hospitales de guerra, que el único ratito que tenían los médicos, las enfermeras, el personal administrativo, era una fiestecita, bueno, las borracheras y bueno, lo que ella cuenta, la verdad que sí, pues sí, la pasaba mal, la pasaba mal. Pero además de eso, la asistencia en el quirófano, el servicio en la sección de tifus, la preparación cuidadosa de una cama y el cuidado, consuelo y acompañamiento de hombres sufrientes y muy necesitados, independientemente de la nacionalidad, pues había de ambos bandos, había en ese hospital llegaban de ambos bandos y además de todas las religiones. Os comparto una de las anécdotas que nos cuentan, una preciosa anécdota. Mirad, el chocolate Lin, ¿sí? Lo conocemos, ¿verdad? Bueno, en aquel momento me llamó otro enfermo. Era un albañil de 20 años con una pleuresía grave. Ya llevaba tiempo sin el menor apetito y apenas tomaba nada de su dieta. Una vez le pregunté si no le apetecía nada y me dijo que tomaría una naranja. Gracias a Dios se podían comprar en la cantina. La mujer fue a comprar una naranja al pobre hombre que estaba moribundo. En aquellos días recibí un paquete por correo con chocolate Lindt. Le ofrecí y le gustó. Desde entonces lo alimentaba con naranja y chocolate. Miren qué preciosidad. También en aquel hospital tuvo que soportar expresiones de antisemitismo, algún manotazo,
o insulto que jamás tomó formal por la situación del enfermo. Nunca se ofendió, ¿no? Y mira que le decían cosas gordas y ella lo escribe y nunca se ofendió. Pasó muchas noches en vela, de poco comer, cansancio desbordante y sobre todo mucho dolor y muerte. Pero cómo no decirlo también, la felicidad de un paciente recuperado, la alegría de un servicio esmerado y el trato con mucha gente buena que como ella intentaba dar lo mejor de sí, o eso poquito que le era posible, todo su mundo. Tras mucho agotamiento físico, psicológico y fuertes luchas interiores, pues tenía escrúpulos y se sentía egoísta, es decir, ella estaba rota. ¿Por qué? Porque claro, se tomaba muy en serio su servicio y era muy bueno. Y para las labores más delicadas y para las labores que necesitaban más cuidado, la pedían a ella. Y ella no solamente que había hecho un cursillo de auxiliar de enfermera, un cursillo de nada, pero esa mujer se estudiaba todas las noches, se convirtió en asistente en quirófano. Los médicos la pedían como enfermera de quirófano, imagínense ustedes siendo ella auxiliar. ¿Por qué? Porque estudiaba, se preparaba. Cuando tenía una operación intentaba ver de qué iba, cómo lo tenía que hacer, etcétera, etcétera. Y por supuesto, ella vivía en una tensión permanente que la superó y decía que ya no podía más, no se cogía vacaciones, estuvo desde abril hasta prácticamente septiembre con ese ritmo, día y noche, hasta que dijo no puedo más, y la enfermera de servicio le dice evidentemente no puede más. Ella tenía escrúpulos, no quería dejar el hospital, pero finalmente decide dejarlo y se queda a la disposición. Pide que por favor la vuelvan a llamar en caso de que fuese necesario, ¿no? Así que retoma rápidamente su vida ordinaria y por supuesto su estudio. Se puso al día con su tesis doctoral y pudo defenderla obteniendo la máxima calificación, summa cum laude. Pero, ¿por qué la cuestión de la empatía? Según su buen amigo, el filósofo polaco católico Roman Gardner, él eligió ese tema por su necesidad de aclarar, no solamente teóricamente, sino vitalmente y existencialmente, si era posible una comunidad humana en la que las personas pudieran conocerse y comprenderse, y por ende vivir en un estado de paz y de relaciones cotidianas estables, puesto que le parecía que estas condiciones constituían un inconmovible fundamento de la vida. Y esa pregunta no la hacemos hoy. ¿Es posible vivir en paz? ¿Es posible que tengamos una comunidad estable, de relaciones estables? Y en vista de que la empatía era central en el desarrollo de la fenomenología de la intersubjetividad, ¿y qué es ese término? Intersubjetivo, dos personas que se relacionan y que intercambian sus subjetividades, tu subjetividad y mi subjetividad. Es cuestión de relación, de comprensión, tratar de comprendernos, comunicarnos entre las personas. Su punto de partida fue el conocimiento propio. No puede haber empatía sin conocimiento propio. Llegar a la esencia del yo para descubrir la esencia del otro, pues es imposible acceder a la esencia del otro si previamente no se ha alcanzado la propia esencia. Solo quien se vivencia a sí mismo como persona, como totalidad de sentido, puede entender a otras personas. Hoy en día decimos muy rápidamente, ay, que esta persona es muy empática, ¿sí?
Lo decimos con mucha facilidad. Incluso se utiliza en términos a nivel de gobierno, se utiliza a nivel en general a nivel de la iglesia. Esta persona es muy empática. Empatía no es lo mismo que simpatía. Yo puedo ser empática con alguien que me cae como una, ¿qué? La patata. Patada. Yo puedo ser empática y no sentir ninguna simpatía con esa persona. Empatía significa acoger al otro tal como es. Y soy capaz de acoger al otro tal como es porque me doy cuenta que yo también necesito de que me acojan tal como soy, con las mañas, con las dificultades, con lo pesado que soy a veces, pero como sé que necesito que el otro me acoja tal como soy capaz de acoger al otro. Eso es empatía. Eso es empatía. Y mirad, hemos dicho que Roman Ingalde nos dio esa pista de por qué a él le interesaba la cuestión de la empatía. Eso lo podemos extraer de un documento que él tiene en donde explica por qué Edith eligió ese tema. Roman Ingalde fue un filósofo católico polaco que de hecho después de la muerte de Edith el Papa Juan Pablo II y luego y desde antes, desde que estaba en Polonia, acudía a Roman Ingalde para pedirle información sobre él. El mayor epistolario que se conserva son las cartas que él había escrito a Roman Ingalde. Y Roman Ingalde fue así como su novio, pero no formalmente. O sea, Edith estaba enamorada, yo sí creo que Edith estaba enamorada, y él, pues, no lo sé, pero como que le seguía, como que sí, pero mirad lo que pasó, mirad lo que pasó. Mira, en una ocasión, el extenso epistolario nos deja ver que entre ellos había algo más que amistad, pese a la distancia y a las restricciones de movimiento entre Alemania y Polonia. En febrero de 1917, Edith le escribe una carta a Roman diciendo: ahora le pido amablemente que haga todo lo que pueda para que nuevamente su corazón aprenda a obedecer. Vivían como perro y gato. Cuando leemos el epistolario, madre mía, las peleas que tenían eran tremendas a nivel filosófico, a nivel vital, a nivel existencial. Si al final del semestre de verano viajamos a Suiza para celebrar la firma de la paz, desde luego no deseamos vernos incomodados por los antojos de un músculo rebelde y por nada más. Tiene su connotación. Una pareja de enamorados como cualquiera otra, adultos, libres, que aman con todo su ser, y en lo que una vez más la diferencia religiosa no suponía ningún impedimento. Lamentablemente su relación con Ingalde se fue deteriorando progresivamente, y tras prácticamente un año sin comunicarse, él le escribió para darle la noticia de su boda. Así. Y Edith pensaba que seguían juntos, aunque estaba un poco mala la relación, porque con la guerra las cartas eran difíciles de ir y venir. Él no podía pasar a Gotinga, que solía venir porque él era del círculo de fenomenólogos. Y miren lo que dice: hoy recibí su carta del 1 de septiembre de 1918. La primera señal de vida después de muchos meses. Ante todo, mis deseos más cordiales por la nueva vida que ha comenzado usted. El asunto me sorprendió por completo.
ya que contra lo que usted supone, nunca me había dicho una palabra acerca de su mujer. Pero que algún día tendría que hacerse realidad una tal nueva vida es algo que siempre he esperado. Y si dicha vida le proporciona lo que yo espero, nadie se alegrará tanto como yo. Naturalmente, mi amistad con usted sigue invariable. Mirad qué fuerte. Sigue invariable. Lo que se refiere a lo otro que todavía dura, su sentimiento, preferiría que pudiera enterrarlo dentro de sí y que quemara también las cartas mías que todavía obran en su poder. Afortunadamente no lo hizo, porque por eso podemos tener toda esta información. Esto lo expreso solo como deseo. Si usted cree que una tal discreción no es compatible con las exigencias de un matrimonio ideal, en ese caso no tiene que sentirse atado. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Y por qué les cuento todo esto? Mirad qué guapa la era. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque normalmente tendemos a desencarnar la vida de las santos, santas, idealizarla, desfigurarla. Y son personas tan normales, tan iguales a nosotros, a nosotras. Es importante nunca perder de vista esto. Nunca. Esta es la santa de estos tiempos modernos. Él no tenía una vida así intachable, era una profesional de su época. Pues bien, siguiendo con su vida, tras su defensa doctoral y un breve tiempo de descanso, se fue a Friburgo para comenzar su nueva etapa como asistente de Husserl. Él pasó unos meses de arduo trabajo junto al maestro y apenas le quedaba tiempo para dar algunas clases privadas. Necesitaba estos ingresos. Husserl le pagaba tan mal, que además de todo el trabajo que tenía que hacer con Husserl, tenía que dar algunas clases privadas para poder tener un ingreso. O para introducir a los jóvenes estudiantes en el pensamiento de la fenomenología. Mientras tanto, la tierra seguía cobrándose la vida de sus amigos, y entre ellos la de Adolf Reiner. Él tenía una amistad preciosa con este filósofo, preciosa. ¿Os acordáis que os dije que él fue el que la animó, que la sacó del hueco en el que estaba metida cuando tenía esa confusión de su trabajo doctoral? Fue este filósofo Reiner el que la ayudó y tenían una amistad entrañable. Y por lo tanto, estando Adolf en la guerra, por supuesto, perdió la vida, más o menos en noviembre de 1917. Sumida en el dolor, en un profundo desánimo y en una crisis existencial, otra crisis. Él desde jovencilla iba de crisis en crisis. Cuando leemos sus escritos, nos da como que una angustia, ¿no? Tanta dificultad interior, tanta depresión, tanta angustia que vivió esta mujer. Era como que luchaba con ella misma, no sentía sosiego con nada y con nadie. Sumida nuevamente en el dolor, en un profundo desánimo y en una crisis existencial que minaba sus fuerzas y sus pensamientos, él tuvo que asistir en representación de Husserl al funeral celebrado en Gotinga. Era evidente la tristeza que se percibía en el ambiente, era un hombre muy querido. Sin embargo, quedó sorprendida por la fortaleza con que la señora Reina había asumido la muerte de su marido, sostenida por la fuerza del misterio de la cruz. Insondable misterio. Él, que estaba viviendo en una época en que la religión pasaba un poco de ella,
aunque había conocido a Max Scheler y Max Scheler la había movido interiormente y había pasado de ese ateísmo al agnosticismo, y como buena filósofa decía, es imposible, digamos, afrontar el problema del hombre, que es el hombre, quién es el hombre, sin considerar su dimensión religiosa, sin considerar la divinidad. Entonces, en su honestidad, ella se abrió con la cuestión de la fenomenología también, se abrió un poco a la cuestión de Dios, pero sin embargo, no era creyente, hasta que le sorprendió ver cómo esta mujer, que era judía convertida al protestantismo, había asumido la muerte de su marido por la fuerza de Dios. Meses más tarde dejó de trabajar con su maestro y se dio a la tarea no solo de recopilar y ordenar los escritos de su querido amigo Reina para que sean publicados. Fíjense por qué dejó de trabajar con Husserl, porque Husserl quería una secretaria. Husserl escribía todos sus apuntes en una especie de taquigrafía que estaba en desuso, y Edith sabía leer esa taquigrafía. Entonces, claro, era la única que de alguna manera podía poner en orden sus papeles y ponerlos en línea, ¿no? Y entonces Husserl lo único que quería de ella era ese servicio, mientras que ella tenía en mente al trabajar con Husserl desarrollar un gran proyecto en torno a la fenomenología, a la empatía y a grandes temas de filosofía de la época. Como Husserl no estaba interesado en eso, ella se cansó de los caprichos del filósofo, del maestro, y se marchó. Se marchó para recopilar todos los escritos de Reina y así poder publicarlos. Eso le permitió su cercanía con la viuda y con la cuñada, que ambas eran protestantes. Esa cercanía le permitió profundizar en el tema del cristianismo. De hecho, en ese tiempo comentan: he encontrado un punto de apoyo que hasta cierto grado me hace ajena a todos los condicionamientos externos. Ese punto de apoyo que comenzaba a sostenerla era su experiencia de Dios. Ya lo veremos. Continuaba él con un ritmo de vida vertiginoso entre Breslau, Gotinga y Friburgo, pero siempre tenía tiempo para atender las necesidades de los que la rodeaban. En una ocasión, Husserl había contraído la gripe española y a la vez el hijo que estaba en la guerra había sido gravemente herido. Así que sin más, él acudió a la ayuda, nadie se lo había pedido, acudió a la ayuda de Mami, la mujer de Husserl, sin que tan siquiera se lo hubiese pedido. Entre finales de la primavera y el otoño de 1921 pasó una temporada en Bergsaberg, en la finca de los Konrad Martius, Hedwig y Theodor. Estos son Husserl, Reina, Happy, Hedwig y Theodor, que eran sus grandes amigos filósofos, fenomenólogos. Iba con frecuencia a ayudarle con la recolección de la cosecha, puesto que de eso vivían, pero sobre todo para que con su ayuda ambos pudiesen disponer de algún tiempo para la investigación científica. Estos hombres vivían de la finquita, una pequeña finca que tenían. Claro, no podían contratar personal porque no les daba para contratar personal, y estos grandes filósofos tenían que cosechar, comercializar los productos de la finca, y obviamente Edith se iba también voluntariamente a ayudarle para que ellos pudiesen disponer de un poco más de tiempo para poder seguir con las investigaciones científicas. Así que en aquella ocasión pudo asistir con cierta frecuencia tanto a la Iglesia Católica como a los protestantes, puesto que quería conocerlas mejor estando en ese pueblo. Y también, estando allí, tuvo el tiempo para leer el libro de la vida de Teresa de Jesús, con el que definitivamente puso fin a su larga búsqueda de la verdadera fe y toma la decisión de convertirse al catolicismo. Pero ¿por qué Teresa de Jesús? Digamos,
que gracias a que leyó el libro de la vida se convirtió al catolicismo. Ajá, vale. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que vio en Teresa de Jesús que la hizo tomar esa decisión? Lo primero, tenía una extraordinaria capacidad de expresar sus vivencias interiores hasta hacer claro y evidente lo inefable y dejarlo marcado con el sello de la más alta veracidad. Teresa tiene la capacidad de hablarnos de esa experiencia inefable, esa experiencia que difícilmente se puede explicar, esa experiencia de Dios, de una manera tan sencilla que nos parece que todos podemos servir. Por otra parte, porque era una mujer que andaba en verdad y necesitaba conocerse a sí misma, entenderse para dar a entender magistralmente cómo lo ha hecho en los sucesos que acaecen en el interior de la persona, en el mundo interior. Y la tercera, porque Teresa de Jesús, nuestra Santa Madre, buscaba siempre algo más. Durante esos 19 años que estuvo en el monasterio de la Encarnación, también sufriendo y debatiéndose, ¿no? Debatiéndose. ¿Qué buscaba Teresa? Teresa se buscaba a sí misma y buscaba incansablemente un amor mayor, un amor libre, liberador, y lo encontró en Jesús y en su amor. A través de Teresa, él vivió un encuentro con la misericordia misma, con el Dios que castigaba con regalos los delitos, con un Dios hecho hombre, historia, y precisamente en él se encontró a sí misma, porque además de la bondad de Jesucristo, encontró el remedio en todas sus angustias vitales, y porque en él descubrió su verdadera identidad y dignidad, hechura su imagen y semejanza, inhabitada por él y partícipe de su divinidad. Hechura y semejanza de un Dios amor, y participar de la divinidad de Dios significa amar como Él ama, y en tal sentido Dios se convierte en mediación de amor entre las personas, y allí está la intersubjetividad, y allí está la empatía. Es mucho más fácil ser empático, aunque la otra persona te caiga como una patada, cuando tenemos a Dios en el horizonte. Es allí la empatía y la intersubjetividad que tanto deseaba encontrar en él. Es allí la necesaria respuesta para construir una comunidad humana justa que conviva en paz. Llegado a este punto, viene a mi mente Ortega y Gasset cuando afirman que la vida que nos ha sido dada, no nos ha sido dada hecha, sino que cada uno tiene que hacérsela. Cada uno tiene que ir descubriendo por sus propios medios quién es. A inicios de 1922, él fue bautizada en la Iglesia Católica y a partir de ese momento tuvo una vida muy activa como católica comprometida. En esta etapa, él vive inmersa en el amor de Dios, manifestado en Jesucristo, su Salvador. Y evidentemente, él emerge en todo su ser y qué hacer. Es decir, actuaba en consecuencia de ese amor, pues como bien escribe, quien ama se apresura a hacer algo por el amado. ¿Y qué es lo que hace ella? ¿Qué es ese algo que hace ella? ¿Os acordáis que Teresa de Jesús decía, voy a hacer eso poquito que está en mí? ¿Vale? ¿Qué es lo que hace ella para mostrar ese amor? Orar, servir y amar. Orar, y ya no solo como una experiencia personal de amor y amistad con Dios, sino como una posibilidad real y efectiva de intercesión por los demás. Él vivía la oración de intercesión de una manera preciosa. Servir a través de su actividad intelectual, pero también a través de su actividad pastoral, a través de su actividad espiritual. Y amar. Amaba hasta el fin.
Amor libre e incondicional, siempre disponible. Sabemos que en el año de 1933, Hitler ocupó el cargo de canciller de Alemania e inmediatamente publicó una ley en la que prohibía a los judíos ejercer cargos públicos. En aquella Semana Santa él fue de retiro, como era su costumbre, a la abadía de León, pero en esa ocasión necesitaba orar y discernir lo que podía hacer ante la cuestión de los judíos. Lo primero que pasó por su mente tras analizar con gran lucidez la situación política y el comportamiento de algunos católicos en Alemania fue compartir su reflexión con el Papa, y así lo hizo. Mas en su momento solo recibió una respuesta, en respuesta una carta con su bendición. Días más tarde, estando en oración, él sintió que lo que le pedía el Señor era cargar sobre sí y en nombre de todos, libre y voluntariamente, la cruz que había sido puesta sobre el pueblo judío. Pero en qué consistía aquello aún no lo sabía. A su regreso al instituto en Münster le pidieron dejar su cargo de docente por su ascendencia judía, a pesar de que ya tenía 10 años conversa, ¿no? Hizo su bautizo en el año 22, en 1933, que ya han pasado 10 años. Era una reconocida activista católica que defendía los derechos de la mujer, los derechos de la educación de la mujer, etcétera, etcétera. Y además que traducía grandísimos tratados, por ejemplo, a Tomás de Aquino, por ejemplo. Y sin embargo, a pesar de todo eso, pues igual lo trataron como si fuese una judía sin más y le pidieron dejar su cargo de docente. A pesar de su reconocida trayectoria, y es allí cuando decide dar el paso de hacerse carmelita descalza. Meses antes de tomar su decisión de ingresar al Carmelo, escribió a una alumna, miren qué fuerte: existe una vocación al sufrimiento con Cristo y a través de eso a colaborar en su obra redentora. Si estamos unidas al Señor, somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Cristo continúa viviendo en sus miembros y sufre en ellos. Y el sufrimiento soportado en unión con el Señor es su sufrimiento insertado en la gran obra de la redención y por eso fructífero. Es lo que llamamos la génesis de Dios. Dios se abaja, se hace presente a través de ella, a través de esa particular vocación que tuvo él. No todo el mundo comparte la misma vocación, pero él tenía esa llamada particular a sufrir, a cargar sobre sí esa cruz de Cristo. Sabemos que por ese tiempo le hicieron una oferta de trabajo en Sudamérica. Sin embargo, ni esa oportunidad, ni su edad avanzada, ni su origen judío, ni su falta de bienes, porque había que tener una dote para poder entrar a las carmelitas, ni su posición profesional fueron obstáculos para seguir adelante con su cometido de hacerse carmelita, pues daba ese paso por absoluta convicción. Ni fuga muti, ni refugio ante la persecución, simplemente respuesta generosa a una llamada cuya motivación fundamental era el amor de Dios y a su pueblo. En octubre de 1933 ingresaba en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Colonia, víspera de la solemnidad de Santa Teresa de Jesús. Allí cambió totalmente su estilo de vida, aunque obtuvo el permiso del provincial para continuar con sus investigaciones científicas y mantener una relación epistolar con familiares, filósofos, amistades, hermanas y alumnas a las que acompañaba espiritualmente. En el último trimestre de 1935, tras entrar en vigor de una nueva serie de leyes antisemitas, comenzaron a migrar algunos miembros de su familia a diversos países de América y Palestina. Meses más tarde, él recibió la noticia de la enfermedad y muerte de su maestro Husserl y con profundo consuelo escribió: no tengo preocupación alguna por mi querido maestro. He estado siempre muy lejos de pensar que la misericordia de Dios se redujese a las fronteras de la iglesia visible. ¡Qué fuerte! Dios es la verdad y quien busca la verdad
busca a Dios, sea de ello consciente. De ahí la famosa frase, que la dice por su maestro. Claro, porque Husserl siempre fue él era protestante, pero siempre fue muy laico en su religiosidad. Y sin embargo, él es capaz de afirmar que ciertamente no duda de la misericordia. En torno a 1938, el gobierno ordenó inhabilitar las escuelas religiosas, razón por la cual irán a prisión sacerdotes y religiosos. Las diversas agitaciones políticas y sociales intensifican la preocupación y la oración de ellos por su pueblo y los suyos. El acontecimiento de la noche de los cristales rotos del 9 al 10 de noviembre había desatado la furia contra los judíos. ¿Qué fue eso de los cristales rotos? Resulta que un judío polaco asesinó al secretario de la embajada alemana en Francia. Y claro, las autoridades en Alemania cogieron ese hecho para destrozar con furia todos los bienes de los judíos y atacar y ir contra los judíos. Entre tanto, la priora del monasterio de Colonia escribe a las carmelitas descalzas de Esch en Holanda para concertar cuanto antes el traslado de ella. Al llegar allí se ofrece el corazón de Jesús como víctima en favor de la paz y el fin de la guerra, y deja constancia de ello en su testamento. Desde ahora, mirad cómo dice: acepto con alegría y con perfecta sumisión a su santa voluntad la muerte que Dios me ha reservado. Pido al Señor que se digne aceptar mi vida y mi muerte por la salvación de Alemania y la paz en el mundo, y por todos los que Dios me ha dado, que ninguno de ellos se pierda. ¿A qué os suena? A Jesús. El Evangelio de Juan 6:39. Edith estaba tan configurada en Cristo que vivía en sí la vida de Dios. Fijaos, no se trata de ofrecerse como víctima a un Dios que se aplaca con la carne de las personas. Hay que entender bien esto. Sino más bien por su configuración en Cristo, pues así como Cristo asumió su pasión por la salvación de las almas, así lo asume y vive él. Quizás este relato nos ayude a entender mejor en qué consiste esta ofrenda. Edith tenía una estrecha relación intelectual y espiritual con el jesuita Johannes Hirschman, y en una ocasión él le preguntó: ¿quién espía por lo que se está haciendo al pueblo judío en nombre del pueblo alemán? ¿Quién espía? Y él le responde, él le hace otra pregunta: ¿quién hará que la horrible culpa se convierta en bendición para ambos pueblos? Y él responde: lo que hace que la herida que causa aquí el odio no engendre nuevo odio, sino que aunque ellos mismos sean víctimas del odio, carguen sobre sí el sufrimiento que padecen los odiados y el sufrimiento que causan los que odian. Fíjense qué fuerte. Una ofrenda de amor con sentido redentor, donación de sí como respuesta a tanta violencia, un gesto aparentemente irrelevante con el que planta cara al mal, no creando más odio, sino perdonando. En aquel momento que una mujer se atreviese a decir eso, donde estaba desatada la furia contra los judíos. ¿Qué dice él? A la violencia hay que plantarle cara con la no violencia. Las reiteradas denuncias de los obispos holandeses desataron aún más la violencia de las fuerzas del rey, por lo que ordenaron la deportación inmediata de todos los judíos católicos. Así fue, el 2 de agosto de 1942, alrededor de las 17 horas,
llegaba la Gestapo al convento de las Descalzas para llevarse a la hermana Stein al campo de concentración de Amersfoort. Pocos días después fueron trasladadas al de Westerbork, ambos en Holanda, y posteriormente deportadas al campo de exterminio de Auschwitz, en el que mueren el 9 de agosto de 1942. Recapitulando rápidamente ya para ir concluyendo. Una mujer de nuestro tiempo. Es una mujer de nuestro tiempo evidentemente porque la tenemos tan cercana, ¿verdad? Nos podemos identificar tanto con ella. A mí ese dato de que comía los chocolates Lindt me parece precioso. Yo cuando lo leía no lo podía creer, que los mismos chocolates que comemos hoy en día. Ese rifirrafe que tenía con el Ingarde me encanta, o sea, como cualquier joven de nuestro tiempo, ¿no? Y esa libertad, esa crisis existencial. ¿En dónde está la actualidad de Edith Stein? Que Edith Stein, después de tanta lucha, nos hace caer en la cuenta, al igual que Teresa de Jesús y que todas las carmelitas descalzas, que los dos pilares que sostienen la vida son la identidad y la misión. El sentido de la vida se ha perdido hoy en día. Uno de los grandes males de nuestro tiempo es la pérdida del sentido. ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Para qué? Y como no tiene sentido, todo es permitido, todo lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque hemos perdido nuestra identidad de hombres y mujeres dignos. La identidad hoy en día se negocia en la bolsa de valores. Es un negocio muy rentable. Jugar con toda esta gran, digamos, oferta del mercado para las personas. Y la misión más aún. Por lo tanto, los dos grandes pilares que nos presenta él, la identidad, ser imagen y semejanza de Dios, y la misión, amar. Ser imagen y semejanza de Dios y la misión. Y esto es un mensaje sumamente actual, sumamente actual. Fíjense, si quisiéramos realmente caer en la cuenta de ello, Edith sufrió muchísimo hasta que finalmente, en el año de 1922, cae en la cuenta de toda su realidad, cae en la cuenta de que hay un Dios en el que puede descansar, de que tiene una dignidad y de que su vida tiene un sentido, y que ese sentido es el amor. Voy a saltar algún parrafito y quisiera aquí decirte algo muy importante. La primera persona importante en la vida de él que le hizo cambiar su actitud con respecto a Dios fue Max Scheler. Él conoció a este filósofo Scheler en su auge como católico. Estaba este hombre efervescente con el catolicismo. Y tenía una fuerza tremenda. Y aquí él nos dice algo que es muy importante. Allí donde la verdad que se nos comunica no es inmediatamente evidente, para motivar la aceptación del creyente es preciso que se añada algo más. Un momento esencial es la credibilidad del comunicante. Todo aprendizaje presupone confianza en la veracidad del maestro. Necesitamos ser creíbles, despertar confianza desde la coherencia de nuestras vidas, ser una unidad entre lo que pensamos, decimos, confesamos y hacemos. Un sacerdote, un fiel laico, un catequista, un docente católico, un fraile, una monja o un carmelita seglar pueden participar diariamente en la Eucaristía, pero si no dan a entender lo que
crudamente, sería solo una farsa, un engaño que causa mucho rechazo en los que les rodean y al fin y al cabo en la sociedad en general, tal como está sucediendo en nuestros tiempos. La credibilidad del comunicante. Él luchó para ser creíble, necesitaba ser creíble. Además de eso, una vez que descubre a Dios, comienza a conocerle mejor a través de su Hijo Jesucristo, comienza a descubrirse en él a su imagen y semejanza. Hablándole a él, se encontró a sí mismo. Quizás no tengamos la elocuencia de Scheller para suscitar la conversión de los demás. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Orar. La fuerza, el poder de la oración. La oración que brota no la oración que brota de los labios, que estamos repitiendo así, y te pido por esto, y te pido por este otro, te pido por la guerra, te pido por la paz, como si mecánicamente. La oración que brota de las entrañas, del dolor. Eso lo podemos hacer. Si no somos tan elocuentes como Scheller, al menos podemos intentar orar desde la entrañas. Para él, dar la vida por los demás con ese sentido redentor solo es posible en las personas en las que habita el Espíritu de Cristo y en las que en él encuentran la vida, la fuerza, el sentido y la dirección. La totalidad de las maldades humanas tienen que ser contrarrestadas, compensadas con gestos de puro amor, pequeños y grandes. Esos gestos del día a día que sostienen a la humanidad, nuestros pequeños gestos de amor. Pero hemos de reconocer que un solo gesto de amor total, como el que hizo él, de entrega generosa y gratuita, plena y sin límite, perdura eternamente y su eficacia no tiene fin. No tiene fin. Todavía 100 años después estamos hablando de él. Todavía él nos remueve por dentro. Aprendamos a amar la vida. Vivamos en el amor, por el amor y con el amor. Esa es la actualidad del mensaje de él. La gente gime por amor. Más amor, por favor, pero no cualquier amor. Amor del bueno, amor de esto. Pidamos a él que interceda por nosotros para que podamos ser como ella. O mejor dicho, como el que se lo ha enseñado, como él. Que así sea. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta o algo que preguntar sobre este y la misma. Tengo una pregunta en precio. Ahora han mencionado por Polonia y entonces existe ahí la casa de Wittgenstein. ¿Existe la casa de él? Sí. Han dejado los polacos ahí, porque los polacos han borrado todo la existencia de Alemania. Y entonces sí existe la casa de Wittgenstein. Incluso existe. Reconocen su casa de nacimiento y posteriormente, o sea, la casa donde vivían los padres y posteriormente la casa en donde ya creció, se estableció y todo. Sí. Pero han quitado la inscripción alemana o han borrado la inscripción alemana y la han colonizado. Es que como que yo era Alemania y ahora es Polonia. Claro, ahora es Polonia, sí. Lo han borrado la huella alemana y lo han colonizado ya. Sí, es parte de Polonia. Ahora Breslau está en Polonia. Sí. Y allí aparece, está identificado como tal. Y hay
y por supuesto... Pero solo en lengua polaca. Ah, no lo sé, no he ido. O has fijado la inscripción. No he ido, no he ido. Podemos organizar una peregrinación. Auschwitz también en Polonia. El principio y el fin de vida de él están en Polonia ahora mismo. Bueno, mañana vamos a continuar con la experiencia de Eric del Espíritu Santo y pasado mañana pues con la experiencia eucarística de Elise. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias. ¿Quién busca la verdad? ¿Quién busca la verdad? Aunque no lo sepa, busca a Dios. ¿Quién busca la verdad?